Hola Escorpio, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas Escorpio son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Escorpio hay algo que va a estar comenzando para muchos de ustedes. Aquí les viene pues una oportunidad. Aquí podrían estar comenzando en los próximos días algún tipo de proyecto, algún tipo de empresa. Acá esta carta me dice que algo van a estar creando, algo nuevo, algo diferente. Va a estar llegándole pues los recursos para poder poner esto en marcha. Acá no solamente es la creación de algún tipo de empresa, proyecto o nuevo empleo. También vas a tener la energía para que esto se pueda estar impulsando y tiene un gran potencial para poder crecer en el futuro y expandirse. Así que aquí también vas a estar teniendo pues la fuerza necesaria para que este proyecto, para que este negocio, para que lo que tú quieras hacer se ponga en marcha y arranque. Si querías un nuevo empleo o si querías mejorar en tu empleo, pues definitivamente no creo que sea una mejora en tu empleo actual para los que estén trabajando. Esto significa un cambio de trabajo, un cambio de empleo o un inicio de algún negocio. Y si estás en algún negocio, podría ser quizás dentro del mismo negocio, pero algo nuevo, algo diferente. No es continuidad de un negocio y no es continuidad de un empleo. Es algo nuevo que va a estar llegando pues a la vida de muchos de ustedes y es una oportunidad. Sí puede ser, por ejemplo, en caso de que tengas un negocio, algún tipo de oportunidad en alguna nueva inversión o en algún proyecto quizás relacionado con tu negocio, aunque no me parece que sea el caso, pero sí podría estar pasando esto. Y el Hierofante, pues el Hierofante me dice que para que esto se ponga en marcha, ustedes van a tener la fuerza y el impulso necesario, pero esto se va a estar regulando, se va a estar normalizando, va a estar estableciéndose. Acá el Hierofante me dice que es posible que tengan que sacar algún tipo de permiso, de autorización, hacer algún tipo de certificaciones para poder poner esto en marcha. Acá también podría estarse pues refiriendo a algún contrato con alguna empresa importante o con alguna institución del gobierno, con alguna institución médica, con algo que ustedes van a estar necesitando pues tener algún tipo de autorización, algo que les permita pues comenzar ese proyecto. Acá el Hierofante también me podría estar hablando de un negocio establecido, de un negocio que quizás ya te sea familiar o no exactamente familiar, sino es algo que se viene haciendo por muchas generaciones. Por ejemplo, vamos a referir una panadería, algo que es habitual que se haga, algo que es normal, porque todo el mundo come pan en todas partes del mundo. Entonces, algo que es costumbre, algún negocio que es bastante, pues entra dentro de las costumbres, no es algo nuevo, no es algo diferente, no es como que tú vas a lanzar un proyecto novedoso, diferente, que nunca había existido, no, es algo que ya es conocido. Y te digo, puede referirse a tener que sacar permisos, autorizaciones, certificaciones o algún tipo de negocio de este tipo. Y el colgado me dice que quizás aquí ustedes vean en este inicio de este proyecto, de este negocio, que las cosas no les salen como ustedes quisieran que salieran. Quizás estos permisos se demoren un poco en que se los otorguen, la certificación quizás no estaría llegando, en fin. Contratiempos que ocurren que muchas veces son normales y van a estarte pues pasando en este tránsito. Sin embargo, el colgado te dice que veas las cosas desde otra perspectiva, que veas las cosas desde otro punto de vista. Quizás la demora de un día, de 3 días, de una semana puede significar que tu negocio en el futuro tenga muchísimo más éxito que haber comenzado cuando tú querías o cuando tú pretendías que comenzara. Quizás tienes que aprender algo antes de que el negocio se ponga en marcha y esta demora, esta pausa quizás pues te permita a ti aprender algo nuevo, aprender algo diferente o que pase algo para que ese negocio pues salga con muchísima más velocidad. Así que señores, confíen en el destino y en lo que ustedes han pedido, porque hay cosas que no siempre salen como uno quiere, pero sí es la mejor forma que tienen para salir. Vamos a ver qué más viene acá con esta rueda de la fortuna. Y con la carta Escorpio de la rueda de la fortuna, pues me están diciendo que acá las cosas van a estar cambiando a favor de ustedes. Aquí hay un movimiento, aquí hay un cambio inevitable que va a ser activado por la divinidad, sea lo que tú creas.
Aquí es un ciclo que se activa, aquí hay una oportunidad que se va a presentar y aquí hay una evolución de una situación externa a ustedes. Aquí hay un cambio completamente para muchos. Así que si esto se estaba demorando, como te decía, tienes que tener paciencia si las cosas no están saliendo exactamente como tú quisieras que salieran, pero ya aquí se ve que hay un movimiento a favor de ustedes. ¿Por qué digo a favor? Porque la rueda de la fortuna solamente es un giro, pero acá aparece la carta de la justicia. La carta de la justicia me está diciendo que aquí hay un asunto formal que va a solucionarse. Aquí van a existir decisiones, va a haber resultados, va a existir la solución de algún tipo de litigio, sea en corte o fuera de corte, y se estaría pues quizás también firmando o revisando algún tipo de contrato. Aquí definitivamente con esta carta va a haber un avance o algún tipo de respuesta a algún trámite que ustedes estaban haciendo. Un trámite, por ejemplo, de esta certificación de este autorizo, pues aquí definitivamente la justicia te dice que se va a estar solucionando. Aquí va a haber un fallo. Aquí hay una decisión administrativa, legal, institucional. Aquí hay un cierre de algún tipo de proceso donde alguien va a estar diciendo algún tipo de dictamen, va a estar decidiendo, va a estar aclarando, va a estar ordenando y se va a estar dando pues una respuesta final a este asunto. Aquí cada parte va a recibir lo que le corresponde, pero definitivamente va a ser a favor de ustedes porque la carta de la fuerza precisamente me está diciendo que aquí viene confianza y dominio sobre lo externo y me vuelve a estar diciendo que Dios, el creador, los ángeles, o sea lo que ustedes crean, la divinidad, les va a estar ayudando pues a controlar esta situación, a que todos estos documentos o a que todo esto que se tiene que normalizar, que se tiene que regular para que este inicio se dé, pues aquí definitivamente se va a estar dando. Aquí hay una situación que ustedes creían que no iban a poder controlar, que no iban a poder solucionar, pero definitivamente la carta de la fuerza me dice que sí, que aquí viene un tiempo de vitalidad, un tiempo de ponerle fin a los miedos que ustedes estuvieran teniendo, los miedos que los estuvieran paralizando, y definitivamente aquí hay una situación que te daba quizás temor, pero sí se va a estar regulando, sí se va a estar controlando y van a poder pues salir de ella perfectamente bien. Vamos ahora. Vamos a ver qué viene con la carta de la luna. Y aquí Escorpio, con esta carta de la luna, pues acaba de haber un avance, pero bajo condiciones de claridad parcial. Aquí las cosas no van a estar completamente claras. Aquí hay una nebulosa. Aquí es posible que surjan algún tipo de obstáculos o situaciones confusas. Y esto va a requerir que tú prestes atención para que no tomes decisiones precipitadas y puedas solucionarla a tiempo. Aquí el camino que debes seguir ya está definido, pero hacia lo desconocido. Aquí vas a tener que avanzar con mucho cuidado, Escorpio. Aquí la información disponible va a ser parcial, así que solamente tú vas a tener la capacidad de ver lo suficiente para moverte, para avanzar pues un tramo sin riesgos graves. Aquí van a existir hechos inesperados, riesgos que van a estar emergiendo, pero no va a estar afectando la forma en que tú vas a estar avanzando. Solamente tienes que prestar atención. Eso es como cuando vas de viaje, no sé, a otra ciudad. Evidentemente tú no vas a ver el final, tú no vas a ver la otra ciudad porque quizás tengas que caminar, no sé, un chorro de kilómetros. Sin embargo, tú sí vas a ver los 100 o los 500 metros que tienes delante de la carretera, sí los vas a estar viendo. No vas a ver el resto, pero eso sí lo vas a estar viendo y tienes que estar atento porque por supuesto puede atravesársete algún obstáculo en el camino. Esto fue un ejemplo que les puse. En la vida práctica puede referirse a que si ustedes empiezan un negocio, que ustedes empiezan una actividad, saben que van a llegar a X cantidad de dinero mensual o a X cantidad de dinero anual o a lograr X cosa que es lo que ustedes quieren, y definitivamente no ven el logro ese como tal ya al final, pero saben, tienen la certeza de que lo van a conseguir. Lo que tienen que estar al tanto, por supuesto, de cualquier obstáculo que se les presente en el camino para que puedan solucionarlo y llegar pues a buen destino. Ese camino, señores, va a ser extremadamente lento. El Caballero de Oros me está hablando de que aquí viene seguridad, viene estabilidad. Acá este inicio de proyecto o de ganancias que van a estar
recibiendo se va a mover lento, se va a mover constante, se va a mover con prudencia, va a moverse pues con solidez, pero lamentablemente es extremadamente lento. No es que no se mueva, sí se mueve lento, con seguridad, paso a paso, con calma, y va a estar garantizando los resultados finales, pero con extremada lentitud. Aquí hay algo que viene seguro, pero viene pausadamente y puede ir aumentando, pero va a ir aumentando poco a poco con el tiempo. Van a ver que esto pues da resultados, pero definitivamente se va a estar demorando, va a ser algo extremadamente lento, pero si es algo seguro, si es algo estable, y definitivamente es algo de lo que ustedes quizás van a poder estar viviendo, Escorpio. Y el emperador pues me habla también precisamente de la estabilidad. Aquí la influencia de esta energía, de esta carta, brinda estabilidad, estructura y control. Aquí va a permitirse que todas estas cosas, si es negocio, si es trabajo, si es una inversión, sea lo que sea, va a permitir esta carta, la energía de esta carta, que las cosas se sostengan y progresen con firmeza. Progresen lentos pero seguros, lentos pero estables. Así que definitivamente aquí va a estarte ayudando a que se consolide cualquier proyecto o cualquier situación en la vida de ustedes que mantenga pues definitivamente su estructura. Vamos ahora con una carta del oráculo de la sabiduría en la parte económica para Escorpio, por favor. Salieron dos cartas. Vamos a leerlas las dos rápidamente. Salió la serendipia y flexible. Bueno, la serendipia es de suerte, de dinero. Pues Escorpio, con esta primera carta de la serendipia te dicen que estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que te sientas agradecido porque las estrellas se han alineado de manera favorable y la fortuna te va a sonreír, que la victoria y el éxito son tuyos, que las elecciones que has hecho en el pasado han preparado el camino para las oportunidades que ahora se te van a estar presentando ante ti, que es tu momento y es la ocasión perfecta para tomar acción, porque no hacemos nada si la suerte o la fortuna nos sonríe, pero no tomamos acción. Y la carta de flexible, pues con esta te envían el mensaje de que aunque no tengas claro cómo vas a lograr hacer realidad algo que tú quieres hacer, tienes que abrirte a todas las posibilidades. Quizás el espíritu, el destino, el universo, el creador, como sea que tú lo llames, tenga planes mucho mejores para ti. Tal vez un trabajo en el que no habías pensado, una nueva fuente de dinero o alguna oportunidad que se había escapado a tu imaginación. Por eso yo siempre les digo, cuando me dicen, ¿cómo me va a llegar el dinero? Yo les digo, olvídate del cómo, agradece, repite la frase, el cómo, déjaselo al universo, a Dios, al creador, a tus ángeles, a quien sea. Presta atención para que sigas tu intuición y tomen las oportunidades, pero olvídense del cómo. El cómo va a aparecer, el cómo a veces aparece y tú dices, después que aparece, tú todavía estás diciendo, ¿y esto cómo apareció? ¿Cuántas veces no les ha pasado? Déjenmelo ahí en los comentarios. Tú dices, ¿de dónde? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo logré? Y te preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y tú dices, bueno, sí, yo sé que lo hice, pero el cómo yo todavía me lo estoy preguntando y ya pasó. No es que no ha pasado, no es que ya pasó y todavía el cómo tú estás en duda de cómo pasó eso que pasó. Así que definitivamente te dice que seas flexible y que te recuerdes en lo siguiente. Esto o algo mejor se va a presentar ante mí. Debes estar dispuesto a ceder un poquito. Disfruta de los milagrosos resultados. Así que, Escorpio, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura y me dices: yo estoy abierto a todas las oportunidades y los milagros que pasarán en mi vida. Yo estoy abierto a todas las oportunidades y los milagros que vienen a mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Escorpio. Hasta la próxima.